Esto que acaba de sucederme, me presionan, mi defensa levanta, me explotan la siguiente pelota, es algo que nos pasa a todos, a cada uno en su nivel, pero ya si empiezas a jugar un poquito bien, esto es algo que te pasa. Voy a comentarte al menos 5 aspectos que influyen en que tu defensa no sea buena, que tu rival te castigue desde la red y no consigas ganar puntos en la devolución de saque o en la defensa. Quédate hasta el final. Primero de los factores que influyen en que la pelota se te levante, ¿vale? Es el efecto. Cuando estamos defendiendo en función a la altura que tiene la pelota, tenemos que ser cuidadosos con el tipo de efecto que utilizamos. Tenemos 3, plano, cortado o liftado. Cabe decir que el efecto que consigue que la pelota caiga más es el efecto liftado, ¿vale? Pero no es tan sencillo. Jaime, ¿me puedes jugar esa pelota ahora con efecto, o sea, a la pared de fondo? Mirad, esto es lo que sucede si la vuelco liftado, bueno, si le pego, claro. ¿Vale? Se puede hacer, pero no es fácil. Cuando viene ahí abajo, no es fácil jugar liftado. Habrá muchos que te dirán que no se juega liftado al pádel. Sí, sí se juega liftado, pero claro, volcar esa pelota liftado es difícil. ¿Cuál es la siguiente opción que tengo para que no me castiguen? Para conseguir que a él le quede, o sea, ¿cuál es la clave? En principio, que a él le quede la pelota por debajo de la altura de la red. Jaime, voy a defenderte ahora lo mismo, pero paralelo. Me tiras la misma pelota, ¿vale? Mira, paralelo es más fácil porque simplemente la toco, cuando sale pongo la pala debajo, ¿vale? Esa va plana y ahí consigo que la bola vuelva a caer. Es fácil, solamente armo, abro un poquito la cara de la pala y la coloco debajo. Una más, se me ha pillado. ¿Y cuál es la ventaja? Dame otra, que con el mismo armado te tiro el globo, ¿vale? Cuando intentamos jugar ahí liftado es difícil tirar el globo por abajo. Entonces, para mí el plano es el recurso más sencillo para poder defender estas pelotas complicadas que me vienen, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a movernos al cortado, que es el que todo el mundo quiere jugar. Vale, todo el mundo quiere jugar cortado. Y está bien, pero ¿cuál es la diferencia? Que si yo juego cortado, la pelota tiende a flotar un poquito más. Jugamos cortado y esta pelota sale rasita, fijaos que va hacia adelante. Y ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Otra vez. Una más. Bien, tiempo. Ahora he conseguido que la pelota vaya rasa, ¿vale? Pero porque no estoy utilizando demasiado efecto. Si me paso con la cantidad de efecto que le doy a la bola tiende a flotar porque la toco por debajo. Por lo tanto, ¿cuál es el efecto más sencillo para defender esas pelotas en el fondo y que no nos flote? El plano. Después el cortado, ya si empezamos a manejar las velocidades, también puedo empezar a jugar el liftado. Pero tenéis que tener mucho cuidado con la zona en la que impactamos a la pelota. Siguiente aspecto es el armado, ¿vale? Punto número 2. Si el armado es muy amplio, que a veces sucede, cuando queremos llegar a conectar la pelota ya no hay tiempo, o se nos cae o me paso de velocidad. Deciros que el armado lo que consigue es llegar con mayor inercia a golpear la pelota. Si viene de muy atrás, golpeamos más fuerte, generamos más potencia, y si lo que queremos es control, como es en este caso, lo que no quiero es que Jaime me mate, pues en ese caso debemos hacerlo más cortito. En este caso, un armado más corto me permite llegar al punto de contacto, ¿vale? Cerca del punto de contacto si es posible. Mirad, ahora lo voy a hacer mal, ¿vale? Este es el error que cometemos. Arriba, cuando quiero llegar a la bola, dale otro, ya no llego. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Cuando estamos en la defensa y tenemos la previsión de que nos ataquen, yo recomiendo a mis jugadores que piensen en defender y si después la pelota sale cómoda, ataquen. Es decir, primero me planto en la situación defensiva, armado corto y abajo. Si la bola rebota, tengo tiempo para subir y atacar. Ahora, si yo preveo que voy a atacar y finalmente la bola cae, ya no tengo tiempo de llegar abajo y sacar esa pelota. Entonces te recomiendo que siempre pienses en estar defendiendo y que te sorprendas cuando la pelota genera suficiente altura como para atacar. El armado es clave para poder hacerlo bien. Punto número 3, ¿vale? Vamos con el tercero, que es el empuje, hacia dónde empujan las piernas. Esto es algo que no se suele tener en cuenta, pero también influye. No solamente es la mano, es que realmente si mis piernas empujan muy hacia arriba, la bola se va a levantar. Vamos a una previsión de que Jaime, que está delante, me quiere matar, ¿vale? Entonces, vamos a hacer 2 ejemplos. Uno en el que está mal y otro en el que está bien. Vamos a ello. Venga, vamos con el que está mal. ¿Vale? Fijaos que he hecho una extensión hacia arriba. Otra vez. ¿Vale? ¿Qué es lo que acabo de hacer? He metido un impulso ascendente que por más que mi mano quiera ir hacia adelante, si mi impulso de las piernas es ascendente, la bola se me va a levantar. ¿Qué es lo que voy a hacer en la siguiente? Voy a tratar de imaginarme que estoy en una habitación con el techo muy bajito, muy pequeñita y que no me puedo levantar, que tengo que quedarme agachadito. Dale otra. Qué difícil la he hecho. ¿Otra vez? Vale, ahí trato de mantenerme bien abajo. Si esto sucede, la bola me va a ir para adelante. Son varios aspectos, voy por el tercero.
no es una sola cosa, porque es el efecto, es el armado, es el impulso de las piernas, pero todo esto, todo junto, genera que la pelota salga con mayor calidad y que Jaime no me pueda seguir machacando. Vamos con el punto número 4. El número 4 es muy sencillo, es la distancia de la pelota. ¿Me dejas 2 bolas, Jaime, antes de que me machaques con tus voleas? A ver, dame otra. Vale. Mirad lo siguiente, si yo estoy cerca de la pelota, va a ser realmente complicado que la trayectoria de la pelota sea rasa, ¿vale? Aquí lo veis mejor. ¿Por qué? Porque el empuje es hacia arriba. Por lo tanto, cuando me quedo cerca de la pelota, cuando juego chiquitas o cuando juego globos, me va perfecto, ¿vale? Por cierto, lo acabo de clavar. Sin embargo, ahora que estáis ahí, si la pelota me queda lejos, aquí lo que realmente va a ser complicado es tirar un globo. ¿Qué es lo más sencillo aquí? Jugar raso. Por lo tanto, si lo que quiero es jugar rasito, me tengo que quedar más lejos de la pelota. En función a eso, la idea sería que lo decidamos antes, ¿vale? Es decir, me quedo lejos cuando quiero jugar raso, me quedo cerca cuando quiero tirar globo. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo estoy pensando en jugar un globo y la bola me queda lejos, ¿vale? Ahí es donde o no llego o dejo el globo muy corto. Entonces, si yo ya parto de la base de que quiero tirar un globo, dale otra vez, Jaime, me acerco un poco más a la pelota y fijaos que ahora la bola me ha quedado. Ahora alguno estará en los comentarios diciendo, no eran las bolas iguales, Manu, una iba más fácil que otra, Manu. Sí, bien, pero la decisión, al final, por porcentaje, te va a llevar a tomar mejores decisiones y tener mejores resultados. Entonces, ¿cuál es la idea? Según me tiras una hora random, lo que tú quieras, ¿ok? Si la veo complicada, no pienso ni en tirar globo y trato de quedarme con una distancia suficiente a la pelota para que salga rasa. Si la veo más fácil, entonces puedo tomar la decisión y cambiarlo, ¿de acuerdo? Todo esto sucede muy rápido y, como os digo, ya van 4 aspectos que modifican cómo puedes defender, pero todos se notan. Vamos con el último aspecto, que es la velocidad, ¿de acuerdo? Si jugamos a una velocidad muy alta, obviamente la gravedad no va a tirar de esa bola para abajo, ¿vale? Cuando jugamos rápido, pues en este caso, si yo quiero que Jaime no me ataque bien, le puedo jugar fuerte al cuerpo, ¿bien? Es una opción. Pero si te pasas y Jaime se quita y la bola iba a cristal, se va a ir fuera. Entonces, en este punto, en este plano, ¿me dejas una bola, Jaime, porfa? Lo que tenemos que ver es qué altura tengo de pelota. Si la altura ya cae por debajo de lo que sería la de la red, cada vez tengo que ir jugando más lento, simplemente porque por física, si sale una línea recta de abajo a arriba, va a ir directa al cristal. Conforme yo tengo una bola que defiendo con una altura mayor, si quiero, porque puedo jugar lento, pero si quiero puedo jugar rápido. Lo que está claro es que si la bola viene aquí abajo, va a ser complicado que superes una determinada velocidad. Por lo tanto, en función a la bola que me viene, semáforo. De la altura aproximadamente de mi cintura hasta mi pecho lo podríamos poner como ámbar. De ahí para arriba sería verde y de ahí para abajo pues sería rojo, ¿vale? Esto, bueno, semáforo puede cambiar, pero esa sería más o menos la idea, ¿vale? Que sepas que hay 3 alturas. ¿Me la tiras, porfa? Esta me gusta, pero ámbar, porque no me daba demasiado rebote. Esta no me gusta, ¿vale? Esta me gusta, verde. ¿Vale? Ámbar. Esta roja, ¿vale? Esa se va. Roja, ¿vale? Y esta es verde. Fijaos todo el tiempo que tengo, ¿vale? Para jugarme la pelota. Por eso os decía que para atacar siempre hay tiempo, lo difícil es defender. Esto que yo acabo de hacer de verde, ámbar y rojo, te recomiendo que lo tengas en la cabeza cuando trabajas, cuando estás defendiendo, porque va a hacer que tomes muchas mejores decisiones. En cualquier caso, te dejo por aquí un tutorial donde trabajamos sobre aspectos del armado en jugadores profesionales y un curso entero de defensa aquí arriba para que te pases por allí. Tienes bastantes capítulos y seguro que te va a ayudar. Y si no te has suscrito, por aquí te puedes suscribir. Nos vemos en el próximo.